Vamos a tomar esta tarde un poquito menos de tiempo que a la mañana para considerar rápidamente un tema que tiene que ver con la acción de la palabra y la disciplina que el líder tiene que llevar a cabo o conducir en el pueblo de Dios. Recordáis que esta mañana hemos dejado el estudio en una acción de Nehemías, habiendo construido la ciudad, mejor dicho, el muro que rodeaba la ciudad. A pesar de los enemigos, 52 días, ya está ahí el pueblo. Ahora Nehemías se da cuenta que él simplemente ha llevado a cabo una reforma parcial. Es decir, ha hecho posible una defensa externa, pero internamente siguen los problemas espirituales. Nehemías aborda ahora una reforma interior dentro del pueblo. Consolidadas las defensas externas, va a tomar como responsabilidad principal la reconstrucción espiritual de ese pueblo. No hay posibilidad de una reconstrucción a no ser por medio de la palabra. De manera que capítulo 8 de Nehemías, versículo 1, leemos así: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Notad por favor este versículo. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, es decir, de niños, adolescentes, capaces de entender la palabra. Los bebés pequeños no estaban en la reunión, pero todo el que podía entender el mensaje estaba presente. El primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está en la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías sabe que solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nosotros tenemos ese texto, es capaz de transformar la vida de la persona. Por tanto, lo que Nehemías hace es traer a toda la congregación para confrontarla directamente delante de la palabra de Dios. Yo sé que todos vosotros conocéis perfectamente Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz por una razón, porque el Espíritu de Dios sopló sobre el escrito bíblico inicial y le comunicó vida. Recordáis que cuando el apóstol Pablo habla de inspiración, habla precisamente de esto. Y dice, toda la palabra de Dios toda la escritura es inspirada por Dios, literalmente soplada por Dios. De manera que cuando en el libro de Génesis leemos la creación del hombre y encontramos que de algo inanimado, elementos orgánicos de la tierra sin vida, reciben vida porque Dios sopló en ellos, así también el escrito bíblico, para trasladarlo a nuestro mundo actual, papel y tinta, que es inanimado, recibe vida al soplo del Espíritu Santo y se convierte en una palabra viva y eficaz. Literalmente el verbo, el término griego eficaz, ese adjetivo griego no expresa toda la dimensión de la palabra. No solo es eficaz, es eficiente. ¿Sabéis qué distinción hay entre una cosa eficaz y una cosa eficiente? Especialmente para mis amigos jóvenes que están complicados con la teología de estos días. Imagínate que yo, que vengo del calor de España, allí estamos en verano, vengo al frío argentino, no hace tanto frío aquí, pero el otro día en Buenos Aires hace mucho frío. Los porteños me recibieron con muchísimo frío. Yo que vengo... Nadie tome esto por otra línea. Esto nadie lo dijo, pero se han reído. Bueno, hacía mucho frío y yo salí del avión con mis zapatos finos y etcétera, etcétera, y llegué a casa congelado. Me agarré un catarro. Imagínate que un amigo me encontrase en la calle y me dijese, estás un poco acatarrado. ¿Sabes lo que es bueno para el catarro? Una aspirina. Bueno, yo me voy a la farmacia, me compro, no una caja de aspirinas, las llevo a mi casa, las pongo en la mesilla de noche, al otro día me encuentro con el amigo, me dice, ¿qué tal va el catarro? Peor.
Pero ¿no es eficaz la aspirina para el catarro? Sí, es eficaz. Pero solo es eficiente cuando yo la tomo. Es muy eficaz, pero solo es eficiente cuando tú la tomas. La Biblia es eficiente siempre. Aquellos que se niegan a leerla, Dios las juzgará por esa cuestión. Y los que la leen y no la obedecen serán juzgados por eso. Y los que la leen y la obedecen ya reciben una bendición de parte del Señor. La palabra suya siempre es eficiente. De ahí que el profeta diga de parte del Señor, mi palabra no volverá a mí vacía. Nunca vuelve vacía la palabra del Señor al Señor. Lo único que convierte el alma, que hace discernir las intenciones y los pensamientos es el resultado de la acción de la palabra por el Espíritu en la vida de los creyentes. De ahí que Nehemías lleva toda la congregación a la plaza para que escuchen la Biblia. La palabra de Dios no se lee por Nehemías. Nehemías es el hombre principal, el representante imperial, el líder número 1 del pueblo en aquella ocasión, pero Nehemías hace que venga el escriba Esdras. Y Nehemías sitúa al pueblo en forma de que todo aquel conjunto de escribas auxiliares que conocen la palabra puedan comunicar el significado de la palabra a los oídos del pueblo. Yo me imagino, siento una tremenda emoción, ver toda aquella plaza enormemente llena de personas. No hay altavoces, no hay megafonía de entonces. Han puesto a Esdras sobre un púlpito para que lea la palabra de Dios. Esdras abre la Biblia, lee la palabra e inmediatamente ese pueblo dividido en sectores recibe la instrucción de cada uno de los escribas auxiliares que interpretan la Biblia. Y dice el texto bíblico que les daban a conocer para que comprendiesen la palabra. Luego Esdras leía un texto, versículo 8, leían claramente en el libro de Dios y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Se acercaban al pueblo y le decían, el Señor en este texto quiere decir esto. E inmediatamente esa aplicación de la palabra a la vida del pueblo trae un resultado. El pueblo de Dios lloraba frente al mensaje de Dios. La reunión fue una reunión muy especial. Duró desde el alba hasta el mediodía, no hubo prisa. Vaya conferencia. Solamente escuchando ¿qué cosa? La voz de Dios. Es necesario, es urgente que el pueblo de Dios vuelva a oír la voz de Dios. Ahora viene aquí el problema del lamento, del lloro. Versículo 9, Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. A lo largo del tiempo aquel pueblo había escuchado posiblemente una lectura tradicional de la Biblia. Es muy probable que a lo largo de todos aquellos años en que Esdras ejerció su ministerio, leyó los escritos establecidos para el sábado en la sinagoga. Aquí hay una lectura amplia de todo el contenido de la ley. Hay una apelación directa de la palabra al pueblo y el pueblo frente al impacto de la palabra que hace, está llorando. ¿Por qué? Porque saben dónde están ellos y dónde está Dios. Esa es la reacción que se necesita también en el tiempo presente de un pueblo conmovido, cautivado, impactado, impresionado por la palabra de Dios, que la palabra de Dios hace su efecto en la congregación. Mis amados hermanos, no es una porción pequeña de la Biblia la que el pueblo necesita toda la Escritura. El apóstol Pablo dijo con toda claridad, no he rehusado de anunciaros ¿cuánto? Todo el consejo de Dios. La Iglesia ha avanzado grandemente en la misma medida en que la palabra de Dios se colocó como centro esencial del ministerio en la congregación. Estuve presente varias veces en sus reuniones, uno de los predicadores norteamericanos más grandes del último tiempo. Se llamaba el Dr. Criswell. Este hombre vino al pastorado de una de las grandes iglesias norteamericanas por, yo diría, un azar, una situación un tanto extraña. Murió el pastor de la primera iglesia de aquella ciudad
y la congregación determinó buscar un nuevo pastor para su congregación. Y mientras tanto, ¿a quién vamos a llamar? Y fueron al instituto bíblico más próximo y preguntaron, ¿a quién puede recomendarnos? No a cualquiera, porque esta iglesia es una iglesia de élite en la sociedad. Necesitamos una primera figura. Y el instituto le dijo, mira, yo no tengo grandes figuras aquí, pero tengo un hombre que sabe mucho de Biblia. Si lo queréis, bueno, venga este hombre. Y traen a este hombre a la iglesia. Y el hombre lo presentaron por primera vez como el pastor sustituto temporal mientras no hay el nuevo pastor. Y él dice que abrió la Biblia y dijo, hermanos, Génesis capítulo 1. Y leyó el capítulo 1 de Génesis. Comentó el capítulo 1, se bajó del púlpito, se marchó a su casa. Domingo siguiente, la gente, qué raro, capítulo 1 de Génesis. Bueno, domingo siguiente, Génesis capítulo 2. Ya algunos miraron un tanto extraño. Tercer domingo, Génesis capítulo 3. De modo que cuando terminó la reunión, el consejo propastor de la iglesia lo llamó y le dijo, mire doctor, si usted quiere continuar aquí hasta que tengamos un nuevo pastor, tiene que cambiar la forma de ministerio. Esta iglesia está acostumbrada a que le den temas sociales, no comentario bíblico. Esto está bien para el instituto. Criswell dijo, toma nota, próximo domingo sube al púlpito, Génesis capítulo 4. Y mientras buscan ustedes el capítulo 4, dijo, yo les diré que no sé hacer otra cosa más que predicar la Biblia. Si ustedes me dicen que no venga el domingo que viene, no vengo. Nadie le dijo nada. Domingo siguiente, Génesis capítulo 5. La congregación comenzó a quedar impactada ante la palabra de Dios. Y dijeron a la comisión pro pastor, ¿por qué no se queda con nosotros? Se lo comunicaron y se quedó. 15 años hasta Apocalipsis 22, 21. Y cuando llegó a Apocalipsis, que dijo, próximo domingo, Génesis capítulo 1. De una congregación muy grande donde se reunían como mucho 600 personas cada domingo, llegaron a tener un problema en el templo con capacidad para 4.500. ¿Sabéis por qué? Porque este hombre predicaba la palabra. Necesitamos maestros en el púlpito que expliquen la Biblia. El pueblo de Dios no puede conformarse con el devocional, que no sé de dónde ha salido esa palabra. El devocional son las galletas con leche para alimentar a los hombres que trabajan fuertemente. ¿Crees que es posible? No es posible. Necesitamos un retorno sin condiciones a la Biblia, porque la única forma de que se produzca un avivamiento en el pueblo de Dios es por la palabra. La palabra trae compunción al corazón del creyente, trae una información de parte de Dios sobre ética cristiana, y el pueblo de Dios, cuando dice al Señor con lágrimas, perdónanos Señor, Dios derrama su bendición sobre ese pueblo y hay un avivamiento espiritual. Se produce el avivamiento, capítulo 9, y Nehemías, que es un gran líder, dice, este pueblo está muy emocionado hoy, ha llorado ayer, se ha sentido bien con la palabra, está contento, son capaces de prometer cualquier cosa, pero yo los conozco. De manera que vengan el pueblo, no señor, los líderes, vengan acá y vamos a firmar un convenio. Y vais a comprometeros con varias cosas. Y una de las cosas, capítulo 10, después de una oración larga de confesión, capítulo 10, ahí tienes los que firman el pueblo, los líderes del pueblo, luego los levitas. Y Nehemías les hizo, versículo 29, jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés su siervo, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, los decretos y los estatutos de Jehová el Señor, y guardarían, versículo 31, el día de reposo, y dejarían descansar la tierra en el año jubilar o en el año sabático, versículo 32, y que contribuirían, ¿cómo? ¿Sabe lo que dice ese versículo? Iban a ofrendar. Estaban dispuestos a ofrendar. El pueblo de Dios no ofrenda si primeramente no se rinde él al Señor. No pidas ofrendas a la congregación si cada uno de los creyentes primeramente no se han dado ellos al Señor. Tienes el ejemplo de la ofrenda de las iglesias de Macedonia. ¿Qué ocurría con ellas? ¿Eran pobres? Muy pobres. ¿Qué dice Pablo? Se dieron primeramente al Señor y luego ofrendaron
más allá de sus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque es un pueblo en comunión con Dios, que saben que la ofrenda forma parte del sacrificio espiritual y saben que no están ofrendando para la iglesia, están ofrendando para el Señor. Hay un enorme error en nuestro mundo evangélico, especialmente de las asambleas, confundir colecta con ofrenda. Una colecta es una recogida de dinero con un destino. ¿Es lícito? Sin duda ninguna. Puede ser para los pobres, para los menos pobres, para los blancos o para los negros. Me da lo mismo. La ofrenda no es eso. La ofrenda es entregar al Señor como sacrificio espiritual lo que tú crees que el Señor merece con expresión práctica. Esta es una ofrenda. Una vez una niña, y como hay niñas hoy aquí, pues quiero contaros una historia a las niñas. Una vez una niña tenía en su casa un perrito. En su escuela dominical la profesora le explicó aquel día la diferencia entre ofrenda y colecta. La niña llegó a su casa a la hora de la comida y separó de su plato un buen pedazo de carne. Su madre, que la vio, le dijo: ¿para qué es ese pedazo de carne? Y la niña le dijo: es para el perrito. Y la madre dijo: cómete tú la carne, yo prepararé algo para el perro. Termina la comida y su madre la llama a la cocina y le dice: toma, y le da un plato de sobras para el perro. La niña llevó el plato de sobras al perro, se lo dio y le dijo: perrito, yo quería hacerte una ofrenda, mi madre te manda esta colecta. Ofrendando al Señor. La Iglesia tiene que abrir los canales necesarios para que la ofrenda se haga a comodidad del que ofrenda. A lo largo del tiempo se ha confundido por una mala hermenéutica bíblica limosna y ofrenda. Y hemos estado enseñando a lo largo de muchos años que la ofrenda tiene que ser ¿cómo? Secreta. ¿Tú te imaginas a un israelita llevando un carnero, un cordero, un cabrito, un becerro al holocausto en secreto? ¿Tapado con una manta y escondiéndolo por la calle? No, no, no. Ahí va el hermano fulano a llevar su ofrenda al templo. ¡Qué bueno, qué espiritual! Hasta era un ejemplo. Y claro, llegamos al Nuevo Testamento y leemos esa enseñanza del Señor: no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y nosotros, que somos enormemente bíblicos, no damos ni con la derecha ni con la izquierda para que nadie sepa nada. No se trata de limosna. Cuando tú haces una limosna está bien que nadie lo sepa. ¿Cómo vas a saberlo? Si tú estás dándole al pobre algo, reserva primeramente la ética moral para que el pobre no se vea menoscabado. Segundo, recuerda que el que da al pobre presta al Señor, guarda silencio. La ofrenda no. La ofrenda al Señor puede ser privada, pública o como tú quieras, pero tiene que ser una ofrenda. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a ofrendar directamente al Señor, y la Iglesia como colectividad distribuir esa ofrenda como la congregación acuerde. A veces yo llego a congregaciones en donde se pasan cinco bolsas para la ofrenda. No estoy diciendo ninguna tontería, ¿eh? Yo he estado en una congregación de las nuestras con 5 bolsas. La primera para gastos generales, la segunda para no sé qué, la tercera. Cuando llegó la quinta yo digo: ¿y esta para qué será? Yo ofrendo al Señor. Punto final. Luego los líderes de la Iglesia y la Iglesia acuerdan cómo debe distribuirse esa ofrenda. Pero mi ofrenda no es para algo, sino para el Señor. Si confundo esto, cuando me enfado con la Iglesia, ¿qué hago? Dejo de ofrendar, ¿verdad? Resulta que el que no tiene ninguna culpa, que es el Señor, deja de recibir mi sacrificio espiritual. Tremendo. Nehemías dice: vengan acá, ¿están dispuestos? Vamos a firmar esto, vamos a ofrendar. Además traerían leñas, además traerían las primicias, además, en fin, se produce una reforma espiritual con una consecuencia práctica. Estamos en España pensando cómo abordar ciertas cosas que exceden al ámbito de una iglesia local. Para eso hay una coordinadora nacional de las asambleas que va a trabajar en esto, y se está pensando en la necesidad de que todas las iglesias de las asambleas en España aporten un 10% de sus ofrendas a un fondo comunitario. ¿Para qué? Para que haya recursos para el trabajo extra eclesial. Si los creyentes aprendiéramos a ofrendar, y claro, permitidme aquí un paréntesis, ya que estamos con el tema, y luego después tenemos un culto de adoración, que es ofrenda personal, permitidme esto.
Se habla poco de ofrendas en nuestro mundo de las asambleas, ¿verdad? ¿Sí o no? Poco. Y cuando se habla de ofrenda, nunca se habla de lo mínimo que yo debo ofrendar. Hablar de diezmo entre nosotros es poco menos que un delito, ¿no es así? Claro, porque cuando tú dices el diezmo, ¿qué? Te responden ya. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú sabes que el diezmo no es de la ley, ¿verdad? El diezmo lo dio Abraham de sus ofrendas a Melquisedec, mucho antes de la ley. El diezmo es la valoración mínima, una orientación mínima de lo que yo debo ofrendar. Pero hay un cambio notorio entre el diezmo del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios repartió la tierra a Israel. ¿Estáis siguiéndome en esto? Tiempos de Josué. Suertes, división de la tierra, esta finca para ti, esta finca para ti. Y Dios le dio al pueblo de Israel el título de propiedad, propietario de la finca. Y Dios va al propietario de la finca y le dice, mira, de lo tuyo, de lo que tú recojas de esta finca, el 10% para mí. Vengo al Nuevo Testamento y me encuentro con que Dios me compró a mí. Luego, ¿yo de quién soy? De Dios. Todo cuanto yo tengo, ¿de quién es? Del Señor. Me ha dado el rango honorífico de ser un criado administrador de lo que Él me da. Me ha dicho, mira, tú eres mi criado, mi siervo, yo te voy a dar una parcela económica para que tú administres en mi nombre. Luego, cuando yo doy solamente el diezmo, estoy reteniendo el 90% de lo que es del Señor. ¿Notas la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento el hombre daba el 10 de lo suyo. En el Nuevo, si doy solamente el 10, me quedo con el 90 de lo que es del Señor. Por eso Pablo habla de que valoremos la bendición que tenemos. Y en razón de esa bendición, ¿qué tenemos que hacer? Ofrendemos al Señor. Y los comerciantes que estaban parados delante de la puerta a ver cuántos salían de la ciudad para comprar, les amonesté. Y les dije, versículo 21, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, una sola vez más que lo hagáis, os echaré mano. Él tenía la autoridad de meter en la cárcel a todos estos. Como quedéis ahí, os voy a poner en orden. ¿Qué hicieron los árabes? Vámonos. Y no volvieron más. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto dice, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Un líder comprometido con la restauración. Yo creo que Nehemías pasó un tiempecito ahí y le vinieron con otro problema. Vaya cantidad de problemas. Le vinieron con otro problema. ¿Sabes una cosa? Hay algunos por ahí que han tomado mujeres de Atoz, amonitas y moabitas. ¿Y sabes cuál es el problema? Pues resulta que los hijos que han nacido no saben hablar el hebreo. ¿Por qué? Porque el idioma de la madre no era el hebreo. La madre es la que comunica esencialmente el idioma al niño. De manera que aquí tenemos un problema bastante serio. Dios había dicho a su pueblo que no se casasen con mujeres ajenas a Israel. ¿Estáis seguros? ¿La primera mujer de Moisés era hebrea? No, señor. ¿Y la segunda? Tampoco. ¿Cuál es el problema? Los israelitas no podían casarse con mujeres moabitas, amonitas, cananeas, porque los pueblos de Canaán eran anatema para Dios. Por tanto, estos habían quebrantado ¿qué cosa? La misma ley, y habían incorporado a su familia lo que era anatema delante de Dios. Pero no eran muy buenos este tipo de personas, Son los rebeldes que hay dentro del pueblo de Dios. Esta mañana hemos hablado mucho acerca de líderes que no funcionan bien, pero también hay tremendos rebeldes dentro de la congregación. Naturalmente alguien me dirá que en medio de un rebaño de ovejas a veces hay alguna cabra. Esto también es verdad. Pero estos son rebeldes consuetudinarios, es decir, se levantan contra cualquier cosa que tenga que ver con sujeción a la palabra. También los hay así. No echemos la culpa al liderazgo de la iglesia. Hay muchos creyentes que son desobedientes por condición, rebeldes por naturaleza. Y cuando Nehemías le dijo esto,
Le debieron reclamar alguna cosa y posiblemente alguno le dijo, ¿a ti qué te importa lo que yo hago? Mirad lo que dice versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije, es decir, los coloqué debajo de maldición. La ley de Dios ponía una maldición específica para estos y algo más. Como ellos se pusieron arrogantes, Nehemías fue drástico con ellos. Les arranqué los cabellos, no los cabellos de la cabeza, que casi siempre estaban debajo de un turbante. Las barbas de estos quedaron en las manos de Nehemías. No quiero decir a los ancianos de la iglesia que anden arrancando las barbas a nadie que se rebele, pero contra el rebelde no puedes tener una posición de transigencia. El apóstol Pablo dice con toda claridad que cuando alguien es rebelde permanentemente, deséchalo, porque se ha corrompido. Tienes que tratarlo con amor, tienes que buscar la restauración, pero tienes que tener firmeza, profunda firmeza, para que no contamine el pueblo de Dios. Por tanto, una persona que ha caído en un pecado, vamos a buscarlo. Una persona que está débil, vamos a buscarla. Una persona que está triste, vamos a buscarla. Un rebelde, vamos a disciplinarlo. La disciplina en la Biblia de parte de Jesucristo es muy sencilla. Si tu hermano peca, vete y repréndelo. ¿Cómo? Estando tú y él solo. No dice qué tipo de pecado es el que el hermano ha cometido. Simplemente ha cometido un pecado. Es decir, esa frase, si tu hermano peca contra ti, es una interpolación de algún copista, pero el 99% de los originales afirma algo mucho más grande todavía. Si tu hermano peca, es decir, si tú sabes que tu hermano peca, vete y repréndele. ¿Cómo? Estando tú y él solo. Y de pronto tú le haces ver a ese hermano lo que ha hecho, le haces sentir su pecado, ese hermano confiesa su situación. ¿Qué tienes que hacer entonces? Nada. Ya ha cumplido la misión, la disciplina de la reprensión privada. A pecado privado, reprensión privada siempre. A lo largo de la historia de la Iglesia hemos destrozado muchas vidas por un mal concepto de disciplina. Alguien ha cometido un pecado en su vida, no importa cuál sea. Lo ha comunicado a un líder de la Iglesia. Nadie de la Iglesia sabe esa falta, pero se hace pública el domingo siguiente sacándolo de comunión. ¿Has edificado la Iglesia con eso? ¿Ha sido eso de bendición para la congregación? No, señor. Has destrozado la vida de una persona. A disciplina, a pecado privado, disciplina privada. Y dice, ¿y si no te hace caso qué? Entonces vamos a pasar al siguiente paso. Le vamos a dar un tiempo. No ha cambiado, vamos a traerlo delante de 2 o 3 testigos, probablemente delante del consejo de ancianos de la iglesia. Y ellos no lo van a excomulgar de momento. Lo van a reprender otra vez delante del Señor. Y otro tiempo. Y si continúa, si persiste así, ¿qué dice el Señor Jesús? Tenlo por gentil y publicano. Sácalo de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Por rebeldía permanente. Ahora escúchame por favor. Si tu hermano peca, ¿tú sabes lo que es pecar? Es quebrantar ¿qué cosa? La palabra de Dios. A veces se han sacado de comunión a personas porque eran simplemente rebeldes en cuanto a comportamiento, a porte, no a comportamiento. Yo recuerdo hace muchos años, estando en una concentración de iglesias vuestras argentinas, en la Lucila del Mar. Estuve un mes seguido en enero con campamentos. Una semana se iba a la iglesia, la semana siguiente otra iglesia. He conocido un montón de gente. Una mañana estaba sentado allí adentro del local y yo me fijé que había un muchacho por fuera. No entraba, se quedaba en la ventana escuchando el estudio. Qué raro es que esté ahí. Mi esposa, que es más curiosa que yo todavía, cuando terminó uno de los estudios se fue junto al chico y le dijo, oye, ¿tú eres creyente? Sí. ¿Y cómo no entras? Porque no soy grato. ¿Cómo no eres grato? No te entiendo. Y dice, sí, ¿no ves? Y le enseñó a mi mujer una coleta. Y dice, mujer, ¿cuál es el problema? Dice, yo soy hijo de uno de los líderes y tengo la colecta simplemente por derecho al pataleo. Mi mujer me lo dijo, yo salía junto de él en uno de los momentos que pude, le dije, entra, ven al próximo estudio. No, ven al próximo estudio y siéntate en la primera fila. Y estuvo allí. No tardó una hora después del estudio en que 2 o 3 me vinieran
y me dijeran, mira, ¿qué tenemos que hacer con él? Y yo los miré y le dije, si tenéis 2 o 3 gomas, regalárselas para su coleta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No dice la Biblia que el pelo no sé qué? Sí, dame un tamaño de pelo. Y yo entonces aplico la disciplina. Pero prefiero un muchacho con el pelo bien largo y la mente limpia, y no un santo con el pelo muy corto y pensamientos muy obscenos. Necesitamos entender lo que es la disciplina bíblica, ¿verdad? No puedes llamar la atención a nadie, a no ser que esté quebrantando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora viene uno de los hijos de Joiada, versículo 28. El sumo sacerdote Eliasib era yerno de Sanbalat Horonita. Por favor, ¿quieres leer el versículo 4 del capítulo, de este capítulo, versículo 4? El sacerdote Eliasib se había emparentado ¿con quién? Con Tobías. Y ahora resulta que también está emparentado con Sanbalat. Vamos a ver, esto es algo tremendo. Y el que está emparentado con Sanbalat es el yerno del sumo sacerdote. ¿Era un sacerdote también? También. ¿Qué hizo Nehemías? Mira lo que dice el texto, por favor. Por tanto, lo ahuyenté de mí. No le dijo, vete. Yo me imagino a este pobrecito hombre, el yerno de Sanbalat, corriendo delante y Nehemías corriendo detrás. Y lo ahuyentó de él, porque aunque era un sacerdote, no era digno de el ministerio sacerdotal. De manera que aquí hay una lección tremenda de disciplina. No hay nadie exento de disciplina. Todos están incursos en la posibilidad de pecar contra el Señor. Por tanto, hay que hacer la aplicación correspondiente conforme a la necesidad personal. Ahora, todo esto, hermanos míos, versículo 30, leemos el versículo 30 y el versículo 31. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías concluye un trabajo de liderazgo limpiando aquella situación y restaurando de nuevo al orden conforme a la palabra del Señor. ¿Sabéis qué tuvo que hacer Nehemías desde el principio? ¿Qué le costó todo esto a Nehemías? Nehemías tuvo que pagar un precio muy alto. Al principio casi le cuesta la cabeza. Después los desprecios. Después los infundios. Después las calumnias. Después las amenazas. Después los problemas dentro del pueblo. Después permanentemente. Pero Nehemías es un hombre que estaba viviendo una obra. ¿Sabéis qué obra? La obra del Señor. A Nehemías no le importaba lo que pensaran de él, desde el emperador hasta el último sacerdote. No le importaba. Lo que a Nehemías le importaba era vivir conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, yo quisiera dejar este pensamiento para no cansaros mucho y que estemos después, en la próxima reunión, dispuestos a un tiempo de convivencia, de compañerismo, de comunión con el Señor. No quiero llenaros la cabeza con datos que pudieran enturbiar lo que va a venir después. Creo que es lo más importante de este día. Pero quiero preguntarte delante del Señor, ¿quién de entre nosotros está hoy dispuesto a pagar un precio? La obra del Señor necesita personas, yo creo que hay una frase argentina, la estoy aprendiendo, que se la jueguen. Personas que delante del Señor hoy digan, Señor, tú has hecho esto por mí. No quiero dar un solo paso en otra dirección que no sea un compromiso contigo. El Señor ha venido este día a su pueblo, y lo digo en las palabras de la carta a la Odisea. Ha venido al encuentro de una iglesia que a veces se considera rica y es pobre. Se considera sabia y es necia. Se considera llena de virtudes y no tiene nada. ¿Sabéis por qué? Porque el sistema ha puesto fuera de la puerta al Señor de la iglesia. Y ha dicho al Señor, tú ahí, nosotros aquí. El control de la iglesia es nuestro, no es tuyo.
Simplemente tú ocúpate de hacer la provisión de cosas que necesitamos, pero nosotros manejamos la iglesia. Y el Señor dice, ¿no te das cuenta que eres un pobre, un ciego, un miserable, un desnudo? Y este Señor, admirable Señor, viene a nuestro encuentro, al mío esta tarde, y golpea con todo cariño, con su mano taladrada mi corazón. Y me dice las palabras que a veces usamos para predicar el Evangelio, que son lícitas, pero la interpretación no es para inconversos, sino para creyentes. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y el Señor dice, ¿habrá alguno? Es la mejor forma de traducir ese texto. ¿Habrá alguno que escucha la voz y abre la puerta? ¿Habrá alguno? Y el Señor dice, aquel que abra la puerta, yo entraré a él, restauración de comunión plena, y cenaré con él, convivencia permanente. Entra como huésped y se sitúa como Señor. Cenaré con él y él conmigo. Es el Señor que pone la mesa de bendición, que pone la provisión abundante y que dice ahora al que le ha recibido, ahora tengo para ti riquezas y bendiciones. Pero tienes que abrir la puerta. Tienes que dar paso al Señor. Tienes que venir a su encuentro y decirle, Señor, aquí estoy. No importa el precio que haya que pagar, no importa lo que tú me pidas, no importa, Señor. Yo quiero ser un sacrificio vivo en tu presencia. Romanos 12:1. Quiero presentar mi cuerpo, si tiene que ser quemado, sea quemado. Pero quiero vivir solamente para ti, para gloria de tu nombre. Yo voy a pediros un momento de recogimiento personal. Quiero pediros un instante, amados hermanos y hermanas, vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo voy a pronunciar las palabras del Señor Jesús. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Ahí, sin que nadie vea a otra persona, simplemente mirándonos a nosotros y al Señor. Yo quisiera saber si hay algunos jóvenes entre nosotros esta tarde que dicen ahora al Señor, Señor, cuenta conmigo. Quiero vivir para ti, no importa el precio que yo tenga que pagar. ¿Quieres levantar tu mano ahí donde estás? Quiero orar por vosotros antes de concluir este tiempo. ¿Cuántos jóvenes hoy dicen a Cristo, Señor, cuenta conmigo? Señor te bendiga. Señor te bendiga. Señor os bendiga. Gracias, Señor. ¿Y cuántas personas, matrimonios presentes, quieren decir ahora al Señor, Señor, cuenta conmigo? ¿Quieres manifestarlo? Que Dios te bendiga. ¿Y cuántos líderes de iglesias quieren decir al Señor ahora, Señor, no más mi sistema, cuenta conmigo, Señor? Gracias, Señor. Y ahora sí, según estáis en esa convicción profunda y personal, voy a pedir a Dios su bendición y gracia sobre vosotros. Padre de gracia, Dios de misericordia y de bondad, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, confirma esta tarde las decisiones de tu pueblo. Señor, renueva dentro de nosotros un espíritu nuevo y recto, conforme a tu voluntad. Danos una visión renovada, Señor, y que de este lugar en esta tarde salga ese gran avivamiento que sacuda a tu pueblo en la Argentina. Que sea, Señor, el principio de un derramamiento de tu Espíritu sobre las congregaciones. Y que cada uno de nosotros podamos sentir no solo que Jesús está en promesa, sino que está realmente en medio de tu pueblo. Produce, oh Dios, libertad espiritual para tu pueblo. Consuela, restaura, alienta. Y que seas solamente tú, Señor, y nada más que tú, el centro de nuestra vida, la gloria de nuestro ministerio y el objeto de nuestra esperanza. Señor bendito, para tu gloria, agradezco profundamente tu bendición. Y te pido que la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, de ahora en adelante, para tu gloria. Por Cristo Jesús. Amén.